7 de la mañana con 50 minutos, 7 con 50 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña en nuestros estudios el ingeniero Carlos Rabascal, analista político, precandidato ya a la presidencia de la República. Las elecciones en el país, las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina, pero ya se calientan los motores. Y uno de los primeros, digamos, en saltar a la cancha ha sido el ingeniero Carlos Rabascal. Qué gusto tenerla acá. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar, antes de preguntarle sus aspiraciones en el ámbito electoral, ¿cómo mira el país? Estamos ya viendo varios días de un conflicto armado interno, se han realizado una serie de operativos. Alexis comentaba hace unos instantes los resultados del último de ellos, de una operación transnacional. En fin, miles de detenidos, Fito que todavía no aparece por ninguna parte, y en la Asamblea Nacional en las pocas horas más se debatirá en segundo instante una ley con la que se propone incrementar el impuesto al valor agregado al 15% para financiar este conflicto armado interno y la falta de recursos en la caja fiscal. ¿Cómo mira la situación del país? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos mejorando? ¿Está dando resultados estas medidas adoptadas por el presidente de la República, que lleva poco tiempo en funciones? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lisset, buenos días, Alexis, y buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. A ver, ¿cómo lo leo y cómo me siento? Y creo que lo leo y lo siento como todos los ecuatorianos, preocupados. Y lo voy a resumir así. La gente se nos muere porque los pueden asesinar, la gente se muere de hambre y la gente se puede morir porque la salud pública no funciona y una educación completamente abandonada. Es decir, desde el 2017 para acá ha habido una destrucción sistemática del Estado ecuatoriano. Y lo que estamos viviendo el día de hoy es el reflejo de aquella destrucción sistemática. Y cuando hablo de una destrucción sistemática, uno puede entrar a especular por negligencia, por ineptitud o por voluntad propia para destruir. Y lo que más me preocupa, más allá de lo que he enumerado en este momento, es la falta de reacción del país. Uh-huh. Es la falta de reacción del país. Y cuando hablo del país involucro a todos, no solamente a la clase política. Involucro a la ciudadanía en su conjunto, a la sociedad, a las distintas formas de institucionalidad del país, a la academia. Pero por Dios, a la academia no le hemos escuchado absolutamente nada en términos, no de diagnósticos, sino en términos de propuestas realmente. Entonces, hoy en día, esa destrucción nos ha llevado a una crisis tremenda, y es una crisis estructural ya. Porque además si revisamos los problemas del Ecuador desde que regresamos a la democracia, para ponerlo más corto, porque estos problemas vienen desde que fundamos la República, tenemos problemas de una debilidad económica siempre, tenemos problemas de finanzas públicas siempre, tenemos problemas de una falta de reactivación productiva y de trabajo, una educación débil, una salud pública débil y una institucionalidad débil. Entonces, ¿qué nos pasa a los ecuatorianos? Que no podemos resolver estructuralmente todo esto. Hoy se nos plantea el tema de la seguridad. Y está bien, ok. ¿Existe inseguridad? Evidentemente tenemos que recuperar la seguridad del país. Pero la seguridad del país no solamente se puede quedar como la seguridad de militares en la calle, porque es un tema estructural. Si no somos un país capaz de generar oportunidades para la gente, estamos obligando a la gente que no tiene ingresos a hacer ¿qué? O a morirse de hambre, o a migrar, o dedicarse a la delincuencia, pues. ¿Acaso no recordamos lo que sucedió en San Lorenzo hace muchos años? En esa homilía que dio el arzobispo de Esmeraldas, que dice, aquí o eres funcionario público, o no tienes más oportunidades que la delincuencia. ¿Nos olvidamos de eso? Entonces comencemos a reaccionar. Y también creemos que los únicos problemas adicionales a la seguridad en el Ecuador es el tema fiscal. Y no hablamos de reactivación económica, no hablamos de generación de trabajo, no hablamos del fortalecimiento institucional. Y en medio de todo esto, la clase política desconectada, preocupados en quién habla inglés, quién habla francés, quién baila mejor, quién mejor hace bromas, cuando la gente está pidiendo y está exigiendo otras cosas. Entonces llegó el momento, Licenia
y Alexis, de comenzar a construir un pacto social que incluso vaya más allá de lo ideológico. Porque el sicario no te pregunta si eres de derecha o eres de izquierda, pues no es que te pide el carnet de afiliación, pues igual te mata. Entonces tenemos que reaccionar como sociedad. Carlos, qué gusto tenerte acá. Gracias. Buenos días. A ver, esta situación de violencia debe haber tenido un origen, un principio. ¿Cómo identificas ese momento en la historia del Ecuador en que empezó a germinar justamente este nivel de violencia que hoy estamos viviendo y que estamos experimentando? Tú bien señalabas hace un momento la falta de pronunciamientos, pero concretos además, de la academia, que ha decidido en algunos casos guardar silencio, en otros casi que actuar en complicidad de los últimos dos gobiernos anteriores, de Moreno y de Lasso. Pero estos niveles de violencia y de inseguridad deben haber tenido un origen. ¿Tú identificas cuál es ese origen y cómo es que el Estado empezó a ceder espacios, a ceder territorio y entregarlo de una manera tal al crimen organizado? A ver, definir el origen, pudiésemos entrar a hacer un análisis profundo. La sociedad ecuatoriana es violenta per se. La cultura de violencia en el Ecuador ha estado durante muchos años. Claro, es una violencia distinta, ¿no? A ver, si tú tienes indicadores, y si lo relaciones con los indicadores de desarrollo humano, tú tienes, por ejemplo, 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas. Ya tú tienes ahí un indicador de violencia importante. ¿Y por qué lo relaciono con el indicador de desarrollo humano? Que me dirán, pero eso no está dentro de los indicadores de desarrollo humano, porque eso mide las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Pero es que tiene que ver con la vida de los seres humanos, pues ¿acaso las mujeres no son seres humanos? Entonces, si 6 de cada 10 mujeres en el Ecuador son violentadas, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que somos una sociedad violenta, y eso se refleja en las discusiones, se refleja en el debate, se refleja en las redes sociales, se refleja en los artículos de opinión de los medios impresos, se refleja en todas las actividades que tiene el Ecuador. Entonces comencemos por ahí. Si ya somos una sociedad violenta y hemos construido esa cultura violenta equivocadamente, entonces tenemos que comenzar a trabajar en los orígenes de esa violencia. Pero por otro lado, esa violencia también nos ha llevado, otro elemento u otro rubro importante de la violencia, es que para sectores políticos y económicos el Estado no es necesario. Entonces, al decir que el Estado no es necesario, entonces sacrifican educación y sacrifican salud pública. Y si sacrifican educación y salud pública, que son derechos fundamentales de la vida de un ser humano, entonces, ¿qué pasa? Le quitan presupuesto porque el Estado, según ellos, no es importante, y comienza la construcción de las brechas socioculturales, económicas, productivas. Ahí me das la oportunidad. Sí, por favor, encantado. Me das la oportunidad, Carlos, para plantearte una discusión sobre esta suerte de gobiernos monotemáticos, porque hoy, a propósito del triunfo apabullante de Bukele en El Salvador, muchas comparaciones se están haciendo con el momento que vive Ecuador y Noboa por sus altos niveles de popularidad, ¿no? Son dos gobiernos que se están encargando de la seguridad, pero vemos que la situación económica del pueblo salvadoreño no es la mejor. Económicamente están muy mal, pero con el cuento de la seguridad y con el supuesto control de las cárceles y haber bajado los niveles de muertes violentas, a Bukele le bastó para reelegirse con el 85% o más y lograr 58 de 60 curules. En el caso de Ecuador, el presidente Noboa nos está hablando todos los días de la guerra y de la seguridad, y ahora creo que le ha metido mucha importancia al tema de la ley económica, las leyes urgentes económicas que ha enviado a la economía. Pero detrás está lo que tú acabas de señalar. Está la salud pública, la educación pública, la infraestructura pública, los servicios públicos que todos los días en el país se están yendo por el barranco. Entonces, finalmente tienes una política que se encarga de estos grandes temas, de los que habla además los medios de comunicación, la opinión pública todos los días,
Pero detrás hay un país, pues. Hay 18 millones de ecuatorianos que necesitan trabajar, educarse, necesitan salud, vivienda, y ahí no pasa nada. Es que el debate está mal orientado. A ver, podemos tener un presidente que tenga esa agenda. Ok, el presidente puede tener la agenda. El tema es, ¿y el resto del país no tiene agenda? ¿No tiene visión? ¿No tiene pensamiento? ¿No tiene voz? ¿Qué está pasando con el resto del país? Yo coincido contigo. A ver, ya basta de diagnóstico, porque los diagnósticos los sabemos. Ahora es momento de la acción, es momento de la organización, es momento de recuperar el país. Aquí tenemos 3 pasos que seguir: recuperación, estabilización y crecimiento. Crecimiento con desarrollo, pues evidentemente, ¿sí? Pero si no entramos en ese proceso de recuperación, estabilización y crecimiento con desarrollo, entonces no hemos entendido nada. El país ha retrocedido, el país ha involucionado. Hoy la calidad de vida no existe en el país. Tú acabas de hablar de algo que para mí es tremendamente importante, de los derechos que coincidimos, educación, salud pública, pero también tenemos que darle sentido a la economía. Es decir, a ver, seguridad. Comencemos por la seguridad, Licenia y Alexis. Puede haber seguridad cuando la mayor parte de la población es pobre y está abandonada. Mira, yo vengo recorriendo el país desde el año 2019. Desde el año 2019 hasta la fecha. Y encuentro la misma desesperanza en la gente. La otra vez estaba conversando con un grupo de jóvenes y le pregunté a una persona en específico, una chica de 16 años, ¿cuál es tu sueño? No tengo, me respondió. ¿Cómo no tienes sueños? Es que no puedo soñar. ¿Por qué no puedes soñar? Porque mis padres son pobres. Y por tanto, no voy a tener dinero para ir a la universidad. Miren esto, no puedo tener dinero para ir a la universidad. ¿Y la universidad pública? ¿Y el Estado? Esta conversación la tuve en Curía, una de las comunas de la parroquia de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena. En Manabí son conversaciones parecidas. Entonces estamos fabricando el ambiente para expulsar a nuestros jóvenes. Estamos fabricando el ambiente para la migración. Estamos fabricando el ambiente para que el Ecuador se nos constituya en una gran bomba de tiempo que en cualquier momento explote socialmente, que ya comenzó a explotar. Entonces, ya basta de politiquería, basta de retórica, basta de diagnóstico y acerquémonos a la gente. Pero allí, ingeniero Rabascal, el gobierno podría decirle que, bueno, usted dice que es necesaria la estabilidad, el crecimiento con desarrollo. Recuperación, estabilización y pero crecimiento. El gobierno diría, bueno, estabilidad, estamos dándoles estabilidad con el tema de la seguridad, declarando un conflicto armado interno, vamos a generar el desarrollo, la recuperación, con un incremento del impuesto al valor agregado, que ahora resulta es la receta para curar todos los males económicos. Tal es así que sectores que antes se oponían al incremento del impuesto al valor agregado en otras administraciones ahora están instando a la población que se apoye sin mayor miramiento esta iniciativa. ¿Usted mira, usted cree, usted su experiencia como en el tema económico, que el incremento al impuesto al valor agregado, por ejemplo, nos va a dar esa estabilidad, nos va a dar esa recuperación? No, eso no va a dar eso no soluciona estructuralmente nada, porque además el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo que va a afectar la capacidad de consumo que tiene la gente y fundamentalmente en la clase media. Afecta a todo el país. Pero, a ver, hagamos el siguiente análisis. Ok. ¿Cuánto representa cada punto de IVA de incremento? 500 millones. Realmente ellos estiman recaudar 1.500 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el hueco para este año? 12.940 millones de dólares. Solucionamos el problema con eso, retirando además 1.500 millones de dólares de la economía, de los bolsillos de los ecuatorianos que puedan consumir y al consumir puedan activar la economía. No. Entonces tenemos que comenzar a buscar soluciones estructurales, porque el país
no solamente tiene que fijarse en el tema fiscal, sino tiene que ver cómo reactiva la economía para generar trabajo. La generación de trabajo es la mejor estrategia para la lucha contra la inseguridad. Entonces, si tenemos ingresos permanentes que por técnica económica y por ley tienen que financiar los egresos permanentes, ¿verdad? Los ingresos permanentes del Ecuador son 18.000 millones de dólares. Voy a hablar en números redondos. Y los egresos permanentes de 20.000. Pues. Y ahí tenemos una acumulación de déficit presupuestario anual, que si no lo corregimos, vamos a seguir acumulando hasta llegar a estos desfases que hoy tenemos para el 2024 de casi 13.000 millones de dólares y no vamos a salir nunca. Y la manera que se lo quiere financiar tradicionalmente es con deuda. Ya no podemos seguirnos endeudando más. El Banco Central del Ecuador publicó un informe en el que también asegura hoy que para mantener con buena salud a la dolarización es indispensable incrementar el impuesto al valor agregado e ir a la focalización de los subsidios, ordenar la economía. A ver, comencemos por el principio de la dolarización y gracias, Licenia, por traer ese tema a la mesa. Primero, rechazo, porque son unos irresponsables las declaraciones de Cordes, de decir que la dolarización está en riesgo. La dolarización no está en riesgo por los temas fiscales. La dolarización está a salvo porque la economía en general se mueve y esa es la que sostiene la dolarización, no el tema fiscal. Eso es crear un ambiente de miedo y temor que adicionalmente no se lo está dimensionando porque puede generar un pánico financiero. Eso es una irresponsabilidad. Pero insisten en eso. Hoy acabo de ver una declaración de Antonio Acosta en Teleamazonas repitiendo prácticamente lo mismo, porque además sostienen las mismas tesis, ¿no? El señor Hidalgo, Osvaldo Hurtado, Abelardo Pachano y Antonio Acosta. Ellos insisten en que es necesario ir hacia la eliminación, ni siquiera focalización de los subsidios, sino eliminación, y además el incremento del IVA de manera permanente, no temporal. A ver, eso es crear una ambientación de pánico. Eso es crear una ambientación de pánico. Que no hay otras alternativas. Permítanme darles otras alternativas ahorita mismo. Que las podemos discutir, las podemos debatir, a unos pueden gustar, a otros no pueden gustar, pero no me pongan en medio de todo este tema, y no me refiero a ustedes, sino a estos señores, el tema de la dolarización, pues, ¿sí? Además, ¿cuáles son las credenciales, pues, de estos señores? ¿O nos olvidamos que fueron gobierno? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? En los 80, en los 90 ¿O nos olvidamos el caos que construyeron? ¿Sí? Pero que lo diga el Banco Central, que es una institución del Estado. Sí, pero el Banco Central pertenece a qué gobierno. Avellán viene desde el periodo anterior. Ya, correcto. Entonces, es que ahí está la falta de institucionalidad. Ahí está la falta de institucionalidad. Es decir, estamos jugando a los intereses del poder de cada uno de los gobiernos y no estamos construyendo el interés nacional. Ese es el problema. Ya dejemos de luchar por el poder de los gobiernos, de los intereses ya sea ideológicos, políticos, económicos que puede tener cualquiera de los gobiernos y comencemos a luchar por los intereses nacionales. Cuando hablo de los intereses nacionales, hablo de los intereses tuyos, Licenia, los intereses tuyos, Alexis, de los intereses de la gente común, del pueblo ecuatoriano, de ese pueblo que hoy no tiene oportunidades. Entonces, las prioridades en el Ecuador están equivocadas, por eso necesitamos comenzar a construir ese pacto social y a eso es lo que estamos convocando nosotros, para llegar a un acuerdo nacional. Ya basta de peleas entre nosotros, por Dios, necesitamos construir. Esto no es cuestión de quién tenga la idea, no es cuestión de quién tenga el capital político, porque las personas somos pasajeras, la nación es eterna, es permanente y parece que no estamos construyendo, más parece estos concursos de vanidades y egos políticos y de poderes que un país y una nación que quiera realmente fortalecerse, cohesionarse y desarrollarse. A ver, no se requieren ni siquiera tantas reformas legales para poder comenzar a reestructurar la economía del país, la parte fiscal del país. A ver, con esas declaraciones como las de Cordes, no se nos va capital afuera. Claro que se nos va capital afuera, fuga de capitales, que ya venía yéndose. Entonces tenemos que trabajar ¿en qué? En controlar la salida de divisas. No estoy hablando de comercio internacional, pues no estoy hablando de inversiones ni de utilidades por esas inversiones. Estoy hablando de fuga de capital. ¿Por qué no pensar entonces en incrementar el impuesto de salida de divisas, con lo cual pudiésemos recaudar 700 millones de dólares
¿Por qué no podemos establecer una eliminación a esos escudos tributarios e incentivos que se dieron como cheque en blanco sin relacionar el incentivo tributario con la inversión y con la generación de empleo? Ahí tranquilamente podemos recaudar 2.000 millones de dólares. 2.000 más 700 son 2.700. Que yo sepa, aritméticamente es más que los 1.500 millones que pretenden recaudar con el IVA. Control de su facturación. ¿Desde cuándo venimos hablando de los escáneres en la aduana, de la subfacturación? Entremos pues a controlar eso, que hoy con la tecnología lo podemos hacer y ahí podemos recuperar 700 millones más. Incremento a aranceles de partidas, de 375 partidas que no son esenciales para la vida del Ecuador, que te lo puede aprobar, aceptar la Organización Mundial de Comercio. Ahí podemos recaudar 400 millones. Y vamos a lo siguiente, reestructuración con los multilaterales. ¿Saben cuánto representa el peso de la deuda de los multilaterales? El 52%. Sin embargo, la presión para pagar este año es del 62%. Entonces, ¿por qué no vamos a los multilaterales? Representamos todos estos programas económicos, ¿verdad? Y le decimos, señores, nosotros no queremos que nos perdonen nada. Vamos a seguir pagando capital, vamos a seguir pagando intereses, pero el peso de la deuda es muy grande. Entonces, bajemos el peso de la deuda, amplíame el plazo, que igual te voy a pagar capital, igual te voy a pagar hasta más intereses, pero dame oxígeno financiero. Y reestructuremos pues 500 millones, 500, 600, 700 millones. Ahí solamente tenemos 4.300 millones y no necesitamos reforma legal. ¿Y por qué no quieren hacer eso? ¿Quieren salvar a entonces esta gente que dice que está en riesgo la dolarización? Esto es más rápido. Esto es más rápido. Y si queremos solucionar estructuralmente, establezcamos una reforma tributaria con conceptos y dimensión de progresividad donde los que más tienen paguen más. Pero es que eso no va a pasar. A propósito de una nota que veía de la DW este fin de semana, que daba información relacionada con que América Latina es probablemente el continente más desigual del planeta, porque es donde los ricos menos pagan impuestos. Entonces la pregunta es ¿por qué pasa eso? Y en Ecuador, digamos, la respuesta más obvia que uno puede dar y más rápida es porque los ricos gobiernan. Es decir, tuvimos un presidente banquero que durante sus 2 años de gobierno incrementó 21 millones de dólares su patrimonio. Y ahora tenemos al heredero de la fortuna más grande del país gobernando el país. Entonces, es inaudito creer que ellos se van a cargar de impuestos cuando les resulta mucho más fácil cargarle de impuestos al resto de gente. Por un lado, Carlos. Y por otro, digamos, este momento que está viviendo el país, yo te planteaba hace un momento, digamos, esta situación política en donde cuenta mucho la imagen, la popularidad, el carisma de quien gobierna. Ponía de ejemplo lo que sucede con Bukele, y creo que acá está pasando exactamente lo mismo, porque mientras vemos la supuesta intervención de la fuerza pública en el tema de seguridad, vemos que en educación, salud, las cosas siguen igual. Los hospitales no tienen medicinas, las escuelas se siguen cayendo a pedazos, y seguimos teniendo estos gobiernos monotemáticos y presidentes que tienen o gozan de mucha popularidad. Entonces, ¿cómo ahí se enfrenta desde otras visiones de la política, de la sociedad, del progresismo, a una derecha que yo veo sigue fortaleciéndose? Yo pensaba que después de los 2 gobiernos de Moreno y de Lasso, la ciudadanía iba a tomar conciencia de lo que estaba pasando, de hacia dónde nos estaba conduciendo el modelo neoliberal de derechas, que quiere cada vez más reducir lo público, lo estatal, y que íbamos a tomar un giro, pero veo que no, y capaz que esto más adelante se profundiza. Bueno, si la derecha ha llegado al poder desde el 2017 para acá, porque el gobierno de Moreno fue de derecha. Claro. No podemos decir que el gobierno de Moreno fue de centro-izquierda. El tema es ¿por qué pasó? Entonces tenemos organizaciones políticas sólidas. Y si ha sucedido eso y no hemos sido capaces desde el progresismo de recuperar la tendencia, algo debimos haber hecho mal, pues. El tema es, ¿tenemos la capacidad suficiente de autocrítica para saber qué es lo que hemos hecho mal y reconocerlo? ¿Estamos escuchando las distintas voces? ¿Estamos escuchando
los distintos pensamientos dentro de la tendencia? ¿O nos seguimos descalificando? Entonces también pongamos las barbas en remojo, ¿no? Pongamos las barbas en remojo. Porque si no somos capaces de asumir la corresponsabilidad que todos tenemos en esto, entonces nunca vamos a salir adelante. Entonces nos falta organización, nos falta voluntad y decisión política. Yo por eso, a partir del progresismo, vengo a plantear la construcción de un pacto social y un acuerdo nacional para recuperar el país. Pero para eso tenemos que socializar, para eso tenemos que conversar, no descalificarnos, pues. ¿Y cree que hay momentos, el momento adecuado para construir ese pacto social? Usted ha lanzado ya su precandidatura y hay sectores que empezaron ya a cuestionar esa precandidatura porque aparentemente rompería un sector de la izquierda que podría haber ido unido. A ver, mi querida Licenia, siempre es el momento. Es que, ¿cuál es el momento? ¿El momento fue el 2017? ¿El momento fue el 2021? ¿El momento fue el 2023? ¿Cuál momento? ¿Cómo se construye el momento? ¿Seguir aceptando errores? ¿Seguir alejándonos de las necesidades de la gente? ¿No entender la pobreza? Hace 10, 15 años, como quiera, 5 de cada 10 personas de la población económicamente activa no tenían trabajo, no tenían ingresos estables. Eso es pobreza. Hoy son 7. Y con tendencia al alza, con toda la afectación que hay. ¿Ese gran frente que usted propone incluye a la ERC? Incluye a todos. ¿O va totalmente Licenia, fuera de la ERC? Incluye a todos. Si lo que se ha hecho, esto no se trata de Carlos Rabascal, por Dios. Esto se trata de país, del proyecto Ecuador, pacto social, unidad nacional. Se trata de todos desde el eslogan, ¿no? Sí, y de todas. Antes que Tamara Hidrobo me escriba. De todes. Sí. Vamos a lo siguiente. Esto no se trata de una persona. No se trata de Carlos Rabascal. No se trata de usted, Licenia. No se trata de Alexis Moncayo. Somos pasajeros. La nación es eterna. Los legados hay que protegerlos. Pero para protegerlos tenemos que asegurarnos que la historia se escriba bien. ¿Su relación con Rafael Correa es buena todavía? Pues yo no ¿Se ha me he distanciado? Mire, yo no me distancio de las personas, porque si me distancio de las personas y me peleo con las personas, después no se puede hablar. Y en la vida hay que conversar. Mire, yo me dedico a resolver crisis. Me dedico a hacer análisis sectoriales, pero pongamos en la resolución de crisis. ¿Yo cómo resuelvo las crisis en mi empresa? Nuestra empresa es especialista en resolver crisis, construyendo espacios de diálogo, porque si no hay espacios de diálogo, no hay acercamiento, y si no hay acercamiento, no hay solución. Así de sencillo. Pero siempre mirando un objetivo superior. Y en este caso el objetivo superior es el país, el Ecuador. Aquí no se trata de las personas, de una persona. Aquí no se trata de 2 personas. Aquí no se trata de 3 personas. Se trata de 18 millones de ecuatorianos, de los cuales la gran mayoría es pobre y está abandonada. Pero hay un momento, digamos, en la historia de este país, Carlos, en donde todo se empieza a ver blanco o negro y no se ven matices. Y ese es un grave problema que yo no sé finalmente cuándo lo vamos a superar. Y digo, de lado y lado, unos radicalismos de ¿estás conmigo o estás contra mí? Pero eso es lo que hay que corregir. El tema es por qué se provocó, pues, Alexis. Así es. ¿Por qué se provocó, pues? Entonces también entendamos eso, el origen del problema. Si el origen del problema son los egos, hay que dejar los egos. Si el origen del problema es soy el dueño de la verdad absoluta, entonces eso está mal. Porque aquí nadie es el dueño de la verdad absoluta. Aquí hay realidades, aquí no hay verdades absolutas. Aquí hay realidades. La realidad es que la gente se está muriendo de hambre, la matan en la calle o está migrando, por Dios. ¿No queremos entender eso? Aquí en esta radio, que es una radio progresista, que es un medio público, yo invito a las organizaciones sociales y a los partidos políticos a que alcancemos la madurez política. Oiga, ¿usted cree que para mí es fácil meterme en esto? ¿Cree que para mí es fácil meterme en esto? Bien, yo pudiera estar en mi empresa, en la paz de mi familia,
Pero yo no puedo ser irresponsable de mirar a otro lado. Y por proponer y por actuar, si me critican, bienvenido sea. Porque eso significa que estoy haciendo algo bien, que estamos haciendo algo bien. Por eso hemos formado equipos. A lo mejor fracasamos y no tenemos éxito, o a lo mejor tenemos éxito. Pero es que tenemos que por primera vez pensar en el país. Nosotros no nos concentramos en la lucha del poder, ni quién tiene más o quién tiene menos capital político. Nosotros nos preocupamos por vidas. 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 Hoy, ¿qué están sucediendo en las calles? Redadas. ¿A quiénes están tomando o capturando? Gente pobre. Esa gente nació con la idea de ser delincuente. Esas personas que son seres humanos nacieron con la idea de convertirse en delincuentes. ¿O es la irresponsabilidad de toda la sociedad que los llevaron a convertirse en delincuentes? Ya basta de tener una política corta. Pues. Ayer veía unas imágenes que daban cuenta de la discriminación con la que a ratos y por momentos está actuando la fuerza pública, de un balneario popular, me parece que era en Guayaquil, en donde estaban haciendo controles y viendo a la gente si tenía tatuajes. ¿Por qué? Porque era un balneario popular. Increíble. Tengo que plantearte una pregunta que mucha gente se hace y se hizo a partir de un pronunciamiento tuyo la semana pasada. ¿Cuál pronunciamiento? ¿Por qué Centro Democrático y por qué con Jimmy Jairala? Que, digamos, es un personaje que en la política ha sido bastante sinuoso. O sea, de hecho, cuando la Revolución Ciudadana decidió aliarse con Jairala en el 2021 para auspiciar la candidatura de Arauz y de Rabascal, lo primero que a mí se me venía a la mente era Jairala haciendo campaña por el 7 veces sí, que es el gran causante de la crisis que hoy está viviendo el país de desinstitucionalización. Jairala estuvo en su momento con el PRE, estuvo con Gutiérrez, ha estado con todo el mundo, ha estado con Correa también. ¿Por qué con Centro Democrático y Jairala? Pero también hay que ponerlo de otra manera. Si Jairala no hubiera permitido hacer o no hubiera facilitado Centro Democrático, ¿cuál hubiera sido la participación en el 2021? Claro, sí, por eso. O sea, hay que ponerlo en la justa medida. Ahora absolutamente, bien, por eso yo te planteaba que sí, yo me cuestionaba el hecho de, en ese momento también, ahora, yo he hecho de su participación a favor de la consulta. Sí, yo he hecho una invitación pública, hemos hecho una invitación pública. Centro Democrático es el primer movimiento reconocido por el CNE que aceptó la invitación y que se sumó. Estamos hablando con otras organizaciones políticas. El que se quiera sumar se suma, el que no se quiera sumar simplemente no se suma. Pero criticar eso es muy fácil, es como convertirse desde el palco de la Liga de Quito o de la galería de la Boca del Pozo, en que si estás jugando mal o estás jugando bien. No, a mí me parece que siempre hay que tener buena memoria, no sí, de vez en cuando. Hay que siempre tener buena memoria. Yo el 2021 tenía buena memoria, a mí por eso cuando la RC se juntó con Jairala fue como... Pero el tema es, vamos a seguir mirando por el retrovisor y tener la tortícolis en el pasado, porque si seguimos nos echando la culpa los unos a los otros, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque las culpas te impiden la conversación, las culpas te piden ver el presente para solucionar el futuro, porque, a ver, todo el mundo habla, el Ecuador del futuro, pero el futuro resulta que se construye desde el presente, y para construir el presente tenemos que juntos sacar el país adelante. Tú podrías sentarte con Leonidas Diza, con Pachacuti. Pero por supuesto. ¿Has conversado con ellos? Pachacuti ya me senté. ¿Sí? Yo he conversado con Guillermo Churuchumi. con Guillermo ya me reuní. Con Guillermo. Ahora, que podemos llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, eso es otra cosa. Pero nos sentamos. Y con Luisa González y con Arauz y con todo el mundo. Todos, con todas y todos. Pero no solamente con los partidos políticos. Ojo. Con las personas. Con las personas. Con los ciudadanos que están por fuera de las organizaciones políticas. Este no es un pacto de partidos políticos. Lo que pasa es que el Código de la Democracia te obliga a que las organizaciones políticas sean las que participen, auspicien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el mejor proyecto de país y el mejor proyecto político se construye con la gente, con los ciudadanos, escuchándolos. A ver, yo puedo ir a dar, y cuando digo yo pongo un ejemplo, yo vengo a esta entrevista, doy mi opinión, pero si voy a los otros sectores
Ya basta y nosotros llevar la conversación. Escuchémoslos por primera vez. Este fin de semana pasado, me reuní con el Frente Amplio de Agricultores Nacional, Agricultores y Pesca, para construir un verdadero programa de rescate de la ruralidad y sostenibilidad de la ruralidad, donde estamos trabajando con la construcción de sistemas cooperativos de producción, comercio y servicio. Una sabiduría popular inmensa. Y a veces renunciamos a escuchar esa sabiduría popular. ¿Usted está dispuesto a declinar si en la construcción de este pacto hay otra candidatura que pueda unificar más frentes? Los intereses del país están por encima de aquello, de una persona y de una candidatura. Yo sí. ¿Qué dicen los demás? Con eso le respondo, Lisette. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Muy gentil por acompañarnos, ingeniero. Ha sido un gusto tenerlo acá. Placer como siempre, querido amigo. Como siempre. Esa camisa azul te queda muy bien, ¿eh? Es celeste. Bueno, no es azul eléctrica, es celeste. Gracias, Carlos. El ingeniero Carlos Rabascal ha estado con nosotros, 8:26, una pausa. No se vayan, que volvemos para hablar de la ley que se trata en pocos instantes más y que busca incrementar el IVA al 15%.